Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido me acompañen a a Efesios capítulo 3, para continuar con nuestro estudio de esta carta, donde vamos a tomar hoy día la porción del verso 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. En esta porción, hermanos, el apóstol Pablo, no sé si se escucha muy fuerte, ¿no? ¿Está bien? En esta porción de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos comunica a través del apóstol Pablo que el Evangelio, una de las cosas que vamos a ver es que el Evangelio aquí está relacionado con el Antiguo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento, pero que antes no estaba totalmente revelado, como ahora en sus días ya estaba siendo revelado completamente o aclarado, digamos así. Pero él va a hacer la conexión entre el Evangelio que predica como si fuera un mensaje que viene desde el comienzo, porque sí lo es. Aunque obviamente de nuevo él mismo dice que va a usar la palabra misterio porque era como algo oculto. Hermanos, el Evangelio, que antes no estaba totalmente revelado, se revela ya finalmente, es completado, es culminado en la venida de nuestro Señor Jesucristo y con el ministerio de los apóstoles que Él llamó. Esos 12 apóstoles, y ahí todo lo concerniente a lo que Dios quiere revelar a nosotros, referente a su persona, su plan y su obra, ya ha sido revelado. Ya no hay más nada que añadir. Acompáñenme por un momentito a Hebreos capítulo 1. La carta a los Hebreos capítulo 1. Verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren cómo esta porción en la misma introducción, en el comienzo de esta carta, se afirma que Dios habló muchas veces y en muchas maneras o en muchas porciones. Es como si la verdad gloriosa de este evangelio fue administrada por Dios en distintas dosis, en distintas porciones. Muchas veces Dios usó a distintos profetas
en muchas porciones, en muchas maneras, a los padres, refiriéndose al pueblo del Antiguo Testamento, y el medio que usó fueron los profetas. Y este mismo pasaje dice que en estos, y miren, es interesante porque se le llama postreros días. Los días que vino el Señor Jesús se le llama en este pasaje y en otros los postreros días. Hay un sentido escatológico en la venida de Cristo porque el fin del antiguo pacto llegaba y se iba a establecer un nuevo pacto, no sin relación con el antiguo, pero el antiguo ya iba a quedar desfasado, digamos, en cuanto a muchas de sus ordenanzas civiles y ceremoniales, porque Cristo ya iba a estar presente y Él con su vida, su muerte y su resurrección iba a cumplir lo que se anunciaba en el antiguo. Entonces ya no era necesario mantener la misma estructura, los mismos símbolos, sombras o tipos del Antiguo Testamento porque en Cristo se cumplió. Y entonces dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Algo que a mí me llamó la atención de este pasaje es que en el griego dice nos ha hablado en un Hijo, en Cristo. Cristo es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, no otro Dios. Es un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza en la cual existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y en él se revela, ya aún de manera presencial, quién es Dios. En estos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el Evangelio, el mensaje de Dios, fue revelado, fue dado en distintas porciones hasta que vino el Hijo. Y Él, después de su resurrección, encomienda apóstoles para que aclaren el Evangelio que se cumple en Él. Y con ello se cierra la revelación de Dios para nosotros. No hay nada más, no hay más apóstoles verdaderos. Los que se llamen apóstoles ahora o lo hacen por error o lo hacen falsamente. Pero apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, ya no hay más. Ellos fueron escogidos y establecidos por Dios para comunicarnos la verdad de Dios. Ya no hay más como ellos. ¿Ok? Entonces, Pablo, volviendo a Efesios 3, en esta porción Pablo nos está dando esa relación entre el Nuevo, nos va a dar esa relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y nos va a dar a entender cuando, ya lo hemos leído, pero lo vamos a repasar lentamente, que este evangelio no viene solamente ni siquiera desde Moisés. Este evangelio no viene solamente aún desde la caída de Adán. Este evangelio tiene que ver con el acto mismo de la creación, porque cuando Dios crea todas las cosas, el evangelio ya estaba diseñado. Dios ya había determinado la muerte de su Hijo. Cristo ya se había ofrecido voluntariamente. O sea que aún el evangelio, antes del momento mismo de la creación, ya era el mensaje que Dios había destinado para nosotros. Porque el evangelio, hermanos, es el plan de Dios y su propósito que Él va a cumplir en Cristo. Y esto es interesante porque no había ni siquiera creado ángeles y el evangelio ya estaba definido. Entonces, el evangelio es este plan de Dios, su propósito en Cristo Jesús. Y esto fue diseñado, y es interesante e importante que lo retengamos, esto fue diseñado según la sabiduría eterna de Dios. O sea, el evangelio no se le ocurrió a ningún ser humano, ni Él llamó a un ángel, a un querubín. El evangelio es algo tan glorioso y tan grande que implica la sabiduría misma de Dios, cómo Él hizo las cosas. Y por eso que en cierta manera era un misterio, porque ni aún los profetas del Antiguo Testamento podían comprender todo cómo era, aun cuando ellos mismos lo anunciaban, como dice el apóstol Pedro. No comprendían todos los detalles, pero no quiere decir que Dios nos dejó en plena oscuridad. No, habían pautas ciertas, pero no todo fue revelado. Entonces, lo primero que vemos que es que Dios comunica
su evangelio, que ya ha sido revelado, a través de siervos que Él escogió. Estamos hablando del acto de la revelación, de dar a conocer algo que está oculto. Eso Dios lo ha hecho a través de siervos que Él escogió. Y aún Cristo mismo fue escogido por el Padre. Es su Hijo amado. Él no se estableció a sí mismo, ni como sumo sacerdote, ni como profeta. Fue Dios quien lo estableció. Fue tal la humildad de Cristo que Él se dispuso en forma de siervo. Y el Padre le dio esa encomienda y Él lo estableció. Él no se llamó a sí mismo, fue el Padre el que lo llamó. Entonces, desde Cristo hasta tanto los apóstoles como los profetas fueron siervos escogidos por Dios para esta labor. Por ejemplo, cuando hablamos de los profetas, uno de los mayores profetas que recordamos del Antiguo Testamento es Moisés. Y Moisés, si ustedes recuerdan en Éxodo 3, Moisés no escogió ser el libertador de Israel. Fue Dios, fue Cristo quien se le aparece en la llama de fuego y lo llama. Es más, ¿se acuerdan cuando en Éxodo 3, yo no sé, mejor lo leemos porque temo que de pronto alguien haya olvidado esta porción. Éxodo 3 rápidamente dice en el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés era un pastor de ovejas. Y las ovejas que él cuidaba ni siquiera eran de él. Y dice, se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una mención antiguo testamentaria acerca de Cristo, porque no solamente él es el ángel de Jehová, es decir, el mensajero, el enviado, sino que en este caso el ángel de Jehová también es Jehová. Y esta es una de las cosas donde vemos que en el Antiguo Testamento en muchos pasajes se usa el nombre de Jehová en la traducción, Yahová o Yahweh, y es tanto el Padre como el Hijo tienen el mismo nombre. Entonces dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo, ¿quién? Jehová. ¿Quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. ¿Y quién es él? Es Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. El ángel estaba en medio de la zarza, él es Jehová. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí comienza la encomendación a Moisés para que vaya ante el faraón y le diga que deje ir a su pueblo libre. Ahora, para los que recuerdan este pasaje, y si no lo leen después, ustedes recordarán que cuando el ángel de Jehová, que cuando el Hijo de Dios, cuando Cristo lo encomienda a Moisés, Moisés dijo inmediatamente, amén, sí voy. ¿Sí o no? No. Él no quería ir. Pero aquí estos siervos escogidos, cuando Dios decide algo y cuando Él escoge, de esa manera soberana, como por decreto, nadie le puede decir que no. Y no es que Moisés fue obligado, como diciendo a la fuerza, sino que él comprendió luego el peso. Pero él trató de zafarse de esa situación. No crean que estos siervos escogidos de Dios, tanto profetas como apóstoles, eran gente que ya quería, es Dios quien los escoge. No, ellos no escogieron esto, fue Dios quien los escogió. Y tiene un símil, obviamente, con la elección, el tema de la elección aún para salvación, porque cuando Dios nos salva, nos llama a la salvación, es por su decreto, porque Él lo quiso, por su gracia. Y muchos de nosotros tenemos el testimonio de cómo resistimos hasta que Dios en su gracia dijo, ya no resistas, ríndete. Y nos rendimos a Él. Entonces, otro ejemplo muy claro es Jeremías, en Jeremías 1.
Entonces, este evangelio, hermanos, viene siendo anunciado desde Génesis. En los primeros 2 capítulos no lo vamos a ver con claridad. ¿Saben por qué? Porque todavía no había entrado el pecado. Pero ya estaba presente. Por ejemplo, les hago una pregunta. Hoy día se habló en Deuteronomio 29 de la ley de Dios y de las consecuencias de no cumplirla. ¿Existía la ley moral de Dios en Génesis 1 y 2? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta que puede ser capciosa. ¿Existía la ley moral? Moisés no estaba todavía faltaban siglos para que nazca, pero sí había ya ley moral, que Dios se la da a Adán. Y nosotros recordamos que él podía comer de todo, pero ya tenía una obligación moral de no comer de un solo árbol. Y después de la caída de Adán, vamos a ver que de sus descendientes y aún en la humanidad, ellos tenían una noción moral de lo bueno y de lo malo. ¿De dónde venía eso si Moisés no había nacido, no había dado la ley del monte Sinaí? Entonces sí, la ley moral de Dios está presente desde el comienzo, pero es en la caída que recién se hace más evidente este evangelio de la gracia de Dios para una criatura caída como nosotros, en este caso Adán. Les decía de Jeremías, capítulo 1, en el verso 4 dice lo siguiente: vino pues palabra de nuevo Jehová, Dios, el nombre de Dios, a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sí? Es muy precioso porque Dios nos conoce, es decir, esa decisión que toma Dios de tener comunión íntima por gracia, de redimirnos para tener comunión, para que nosotros tengamos comunión con Él, porque no es que Él nos necesite, para concedernos la gracia de conocerle, siendo salvos. Es una decisión que Él toma no basada en nuestras obras o acciones. Y Dios, tanto aquí como en el caso, como Pablo explica de Jacob y Esaú, antes que naciéramos, antes que hayamos hecho algo bueno o malo, Dios escoge por gracia. Nadie merece ser escogido. La elección es un acto de la gracia de Dios. Y aquí enfatiza eso, no es como muchos dicen que Dios escoge porque Él ve que si hacemos lo bueno, es decir, que Él va a ver que ya lo escogimos. No, antes, aún de ser formado en el vientre, Él ya escogió. Y dice: y antes que nacieses, te aparté, te santifiqué. O sea, en otras palabras dice: tú vas a ser mío. Y claro, siempre hay gente que reclama y dice: pero qué abusivo, Dios no respeta mi libre albedrío. ¿Cómo alguien se va a quejar de que Dios lo escoja? De que Dios lo salve. Es una de las respuestas más impensables que puede haber. Es como que usted esté en coma y un médico le ponga a usted una medicina que lo vuelva a la vida y a la conciencia, y usted diga: ¿y por qué el médico no me preguntó? ¿Cómo te va a preguntar si estabas en coma? En nuestro caso estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces Dios le dice: te di por profeta a las naciones. ¿Ve? Es Dios quien escogió a estos hombres. Y yo dije: sí, Señor, amén, ya voy. ¿Qué dijo? Señor Jehová, y aquí no sé hablar, no soy el mejor instrumento que tú puedes usar. Soy niño, me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y después le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo Jehová. Creo que parte de la excusa parece dar a entender este pasaje, por la cual Jeremías no quería ir, es porque él conocía ese pueblo. Y entonces Dios le dice: no tengas temor. Era un pueblo que cada vez que Dios les enviaba profetas, ¿qué hacía con esos profetas? Los terminaban matando. En las Escrituras se da testimonio que los profetas fueron asesinados.
Miren después cómo lo trataron a Jeremías. Entonces, tanto los profetas como los apóstoles fueron hombres escogidos por Dios, no es cualquier hombre. Todos esos llamados hombres que hoy día salen en la televisión diciendo que son apóstoles, eso no es cierto. Eso lo escogió Dios para revelar su evangelio, y el evangelio ya está revelado. Ya no hay nada más que revelar. En Marcos 1, cuando se habla de los apóstoles, ustedes podrán ver que ya hablando de los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo, ¿cuál es la diferencia? Los profetas hablaban del evangelio y de Cristo anunciando su venida. Y los apóstoles ya después de su venida, anunciando los cumplimientos, los logros de la venida de Cristo. Pero los dos anunciaban el evangelio. En Marcos 1, ustedes pueden ver con claridad en el versículo 16, que dice que andando junto al mar, el Señor Jesucristo vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Quién escogió a quién? ¿Los discípulos, los apóstoles al Señor o el Señor a ellos? Fue el Señor quien los escogió a ellos. Hermano, es un gran privilegio ser escogidos por Dios. Yo ya no tengo expectativa de ser escogido para apóstol, no solo por la edad, sino porque ya no hay más espacio para eso. Ya Dios ordena las cosas como Él quiera. Pero cuando hablamos de ser llamados por Dios, aún al tiempo presente como pastores, como hermanos, en la capacidad que tengamos, es un tremendo privilegio. No escogiste tú a Dios. Dios te escogió a ti por gracia. Tú has podido nacer en medio de una tribu, de un país donde nunca escucharías de Cristo. Dios te concedió la gracia de escuchar el evangelio y envió su espíritu para que tú pudieras creer en el evangelio, porque tenías un corazón duro de piedra, al igual que yo. Es Dios quien escoge. Y en el capítulo 16 de Marcos, y yo les digo, intencionalmente estoy hablando de este pasaje de Marcos 16, porque les quiero hacer saber que en algunas ya Biblias, sobre todo en inglés, pero también en español ya está viniendo cada vez más fuerte esta corriente. Hay una controversia en la crítica textual. Ya hay Biblias que desaparecen Marcos 16 desde el verso 7 hasta el final. O sea, para muchos ahora están diciendo que el versículo 7 al 20 fue algo que alguien añadió, que no estaba en el pasaje de las Escrituras. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, no es el momento para explicarles por qué, ¿verdad? Aunque la crítica textual es algo muy profundo, que aún para mí mismo es un desafío aprender todo ello, y por eso intencionalmente estoy leyendo este pasaje de Marcos 16 desde el versículo 14, que algunos que tienen Biblias las más contemporáneas ya están poniendo anotaciones. Este pasaje no estaba en los originales. No estaba en los originales que están usando ellos para la edición de la Biblia, que es el Nestle Aland. Pero sí estaba en los originales del texto mayoritario. Entonces esa es una discusión. Realmente, hermanos, si cortáramos Marcos en el verso 6, no tiene sentido. O sea, pierde sentido. Imagínense que borramos todo lo que viene después. No tiene sentido que un escritor haya acabado el Evangelio, alguien como Marcos, en el versículo 6. Es como tener una carta que acaba mal. En cambio, aquí hay una conclusión con sentido y que armoniza con el resto de los evangelios. Pero en el verso 14 dice así: finalmente el Señor se apareció a los 11. Ya sabemos que Judas fue desechado, él mismo pecó. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que Dios le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acá está la encomendación de Cristo, que también la vemos en Mateo, así que no hay una contradicción. Cristo es quien escoge y los manda a los 11. ¿Y quién viene a ser el 12º? En Hechos 9 tenemos la conversión de Pablo. ¿Quién escogió a quién? ¿Cristo a Pablo o Pablo a Cristo? Cristo a Pablo. Pablo era un enemigo de Dios como tú y yo antes éramos enemigos de Dios. En este caso él era uno de los más furiosos y con más autoridad. Porque hay distintos grados de enemistad con Dios, pero todo ser humano es enemigo de Dios. Rechaza a Dios, se opone a Dios, desaprueba a Dios, juzga a Dios y lo condena. Pero Saulo era terrible. Y ahí vemos cómo Cristo se le aparece. Y ese es el momento que reconocemos todo como la conversión de Pablo, de Saulo, de Tarso, cuyo nombre después es cambiado a Pablo. Una conversión prodigiosa. Se dan cuenta, no es por méritos, al contrario, él le había causado mucho daño a la iglesia. Así que no solamente ser escogido por Dios es un privilegio, es inmerecido. Inmerecido. No creas que Dios nos escoge, te escoge a alguien por sus méritos. No, al contrario. Con pasajes como estos nos muestra Dios que Dios escoge gente que no lo merece. Y no es que Él los prefiera sobre otros, sino que Él está manifestando su gloria y su poder. Cuando Ananías fue enviado para orar por él, el Señor dice así en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Porque alguien puede ver la conversión y de pronto decir, lo que pasa es que el Señor cuando se le apareció con tal majestad y tal luz, entonces eso hizo que Pablo reaccione y ya creyera, pero es más que eso. Es Cristo, está diciendo, Él es instrumento escogido. Recién convertidito, yo lo he escogido. ¿Y qué tal, hermano, hermana? Si piensas que Dios te ha escogido por gracia. ¿Qué consideras tú de la elección de Dios? Porque Dios te ha escogido para salvación y también, como dice en el capítulo 2 de Efesios, para buenas obras. Qué privilegio tan grande. ¿Te has visto tú como alguien realmente escogido por Dios? Porque mucha de la falta de respuesta de los creyentes hacia Dios es porque creen que ellos escogieron a Dios. Entonces, como tú vas a una tienda, escoges algo, si quieres lo usas, no lo usas. Pero otra cosa es cuando no tienes ni para comprar. Y alguien te dice, ven, te voy a dar de comer. Ser escogidos por Dios es una gracia que no tiene nombre. Y muchos creyentes la están menospreciando. Sí, nosotros no vamos a ser escogidos para ser profetas o apóstoles. Eso ya se cumplió. Pero Dios tiene un llamado para cada uno, para lo cual Él te salvó. Entonces, hermanos, Pablo aquí en Efesios, volviendo a Efesios 3, es un apóstol escogido por Jesucristo. Por lo tanto, al ser escogido, Él es salvado. Porque no es que Él lo salvó y después lo escogió, sino que lo salvó porque lo escogió, lo tenía ya escogido. Fue alguien formado por Dios. Ahí en Efesios 3, verso 7, verás que Pablo dice, del cual, hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui hecho ministro. O sea, haber sido hecho un ministro del Evangelio fue una obra de Dios de muchos años.
Una obra personal, Cristo se le apareció resucitado muchas veces. Una obra al estar Pablo en comunión y en comunidad con otros apóstoles y con otros pastores, particularmente ahí en Antioquía, de donde el Espíritu Santo lo aparta a él y a Bernabé para ir a la obra misionera, a la labor que los había de enviar. Entonces fue escogido, salvado, formado por Dios. Este es un instrumento examinado. Fue examinado. Pablo tuvo muchas situaciones donde otros ministros lo examinaban, aún las iglesias. Él mismo se dispuso, cuando él fue a Jerusalén, trajo el evangelio que él predicaba para que lo expusiera delante de los otros apóstoles, y los cuales le dieron la diestra en señal de compañerismo. Dijeron sí. Y Pedro después dice de él, Pablo predica aún cosas que son difíciles a veces de entender para los indoctos, para los inconstantes, que las tuercen. Entonces, alguien examinado, no es alguien que dijo, Dios me escogió y se acabó. ¿No? ¿Y quiénes te examinan a ti? Él se dispuso, él fue examinado, fue establecido oficialmente. De nuevo, en Hechos 13, cuando se habla de la iglesia en Antioquía, dice que habían profetas y maestros. Era un liderazgo establecido. Y tú no podías ser establecido en el liderazgo de una iglesia a menos que haya sido ordenado debidamente. Él fue un instrumento probado, hermanos. Él pasó por pruebas, por escasez, por persecución, por tortura. A él lo apedrearon. Acá mismo en el capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Recuerden, esta es una carta que él escribe desde su primera prisión en Roma. Él está en la cárcel por causa del evangelio. Los judíos lo querían matar. Y los romanos, los soldados romanos, digamos, fueron el medio para preservar su vida. Hasta que fue llevado hasta Roma para presentar su caso ante el César. Entonces este es un hombre escogido, un apóstol probado. Fue torturado, fue maltratado y perseveró hasta el fin. Acabó la carrera. No, este no era un apóstol que andaba en autos de lujo y diciendo... No, este era un hombre que fue fiel al que lo llamó. Fue un hombre que los demás podían dar testimonio de que era apóstol por su mensaje, por su conducta. Y fue un apóstol que fue confirmado por Dios con las señales que Dios mismo le dio, porque Dios le concede a los apóstoles hacer milagros y señales que eran muy especiales para dar a entender que ellos eran apóstoles de Cristo. Y por eso Pablo podía afirmar a la iglesia que las señales de un apóstol habían sido hechas por medio de él. Pedro resucitó a una niña, una joven. Pablo resucitó a un joven que se quedó dormido en una prédica, así que cuidado, porque no soy apóstol, yo no te voy a poder resucitar. Un hombre escogido por Dios. Dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermanos, lo que Él es y lo que Él hacía fue la gracia de Dios que se lo concede. Según la administración de Dios, según Dios determinó hacer todas las cosas, Él escoge entonces este instrumento y dice, a ti te voy a usar de esta manera. Es como ustedes, hermanas, en sus casas tienen en su cocina distintas ollas, ¿verdad? Y cuando quieren hacer un omelette, no sacan un caldero de bronce. Espero que no. No sacan una tetera. Sacan el instrumento apropiado para eso. Ahora, en el caso de Dios, en esta multiforme sabiduría, Dios en cada vasija le concedía a través de ellos, hizo algo.
Y en otras palabras, Dios lo dotó y usó de estos siervos según la mayordomía de Dios, según cómo Dios administra las cosas. Y dice en el verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio, es decir, Dios les reveló a ellos. En este caso a Pablo, Dios le reveló a él. Ahora, no solo a él, recuerden, los otros apóstoles también tenían entendimiento del Evangelio y por eso armonizaban y por eso le dieron la diestra a él en señal de compañerismo. No es que él anunciaba algo que ni Pedro ni Juan sabían. Pero cada uno tenía una gracia y Pablo fue enviado a los gentiles por parte de Dios, Pedro a los de la circuncisión, ni qué decir Santiago. Por revelación, es decir, este es algo que es una capacidad que no viene de ellos. Este es algo que Dios lo mostró y si Dios no lo muestra, no hay sabiduría, no hay nada en este mundo que ellos pudieran haberse siquiera imaginado el Evangelio. El Evangelio acerca de Cristo es tan glorioso, es tan grande que a ningún hombre se le puede imaginar. No hay manera que alguien se le imagine quién de ustedes diría que para salvar a la humanidad va a dar a su hijo a que sufra, sea torturado. Ninguno de ustedes lo haría. Porque el amor que hay en Dios es tan grande que es un amor que no hay en nosotros en esa magnitud. Entonces, hermanos, Dios los dotó según su mayordomía, les hizo entender por revelación, y en el verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, por esa revelación pudieron tener un conocimiento, un entendimiento, que ahora comunicaban a la iglesia en la predicación y por escritos. Y los escritos los tenemos aquí, es lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, y eso queda para nosotros. ¿Y qué hay de todo lo que ellos hablaron oralmente? Bueno, no tenemos registros ya de eso. Entonces, cuando se habla de la tradición oral, hay que tener cuidado, porque ¿cómo me puedes tú garantizar que alguien tiene una tradición oral hoy día, que no está escrita, mejor dicho, que afirma que dice que eso vino del mismo Señor Jesús o de los apóstoles, y no hay ningún registro en la historia? Cuando hay tradiciones religiosas, tanto sea en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa, y en muchas, y es un peligro en cualquier organización cristiana, que no se pueden, cuando uno llega al primer, al segundo siglo, muchas de esas tradiciones no se encuentran ahí. Lo que tienen que hacer es agarrar, torcer cierto versículo o inventar, o de repente agarrar un padre de la iglesia que dijo esto. No porque un padre de la iglesia dijo esto quiere decir que toda la iglesia lo creía o lo practicaba. No puedes constituir la tradición oral en palabra de Dios. Si la misma historia nos muestra que entre los distintos padres de la iglesia, algunos de ellos cayeron en herejía, en error, otros tenían una creencia y otros no. Pero la Escritura es objetiva. Y por eso nosotros afirmamos el principio de sola Escritura. No que Dios no puede usar otro material. Y aún la tradición, la historia, los escritos antiguos, claro, Dios nos pudiéramos encontrar riqueza ahí, pero nosotros no lo ponemos al nivel de la Escritura. Todos los escritos antiguos o lo que alguien diga que es su tradición, está aquí. Y la Escritura tiene supremacía, es la única palabra de Dios inerrante e infalible. Ahora, entonces Pablo lo segundo dice que habla del misterio. Ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué es un misterio? En este caso es importante explicarlo, porque ¿qué significa normalmente misterio para los latinos? ¿No? Una película de misterio, decimos, y algo espeluznante casi siempre hay detrás, ¿verdad? No, misterio simplemente la palabra griega lo que da a entender es algo que estaba oculto, que no se veía. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, se lo voy a mencionar, aún la cruz de Cristo, a pesar que en el Antiguo Testamento en algunos pasajes se anunciaban los sufrimientos
y la muerte del Mesías, como lo hizo Isaías y como lo hizo Daniel, Daniel dijo que se le quitaría la vida al Mesías. Isaías 53, testimonio del Cordero que va a morir por nosotros. Pero en general no se comprendía eso. Por eso los judíos hasta el día de hoy piensan en el Mesías como alguien que iba a venir, iba a ser un conquistador, libertador, nunca iba a perder una batalla, y se acabó los romanos y todo el mundo. La cruz era como un misterio, no se entendía que el Mesías, el Hijo de Dios, que creó el universo junto con su Padre y el Santo Espíritu, iba a ser muerto en una cruz horrenda. Pablo por eso dice en 1 Corintios 1, por ejemplo, para que lo lean después, pero se los dejo el pasaje para los que están apuntando, 1 Corintios 1. Desde el verso 18 pueden leer también aún el capítulo 2. Pero él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Acá no usa yo sé que no usa la palabra misterio, usa la palabra locura, era algo inexplicable. ¿Saben por qué muchos rechazaban justamente el cristianismo y se burlaban de él? Porque su líder, su campeón, había sido torturado y muerto por hombres. Porque ¿cómo puedes entender tú que en su muerte estaba la victoria? ¿Cómo alguien podía entender que en su muerte estaba la victoria para nosotros? Que ahí él venció al pecado en la carne, porque él murió sin ser pecador, pero cargando nuestro pecado, que ahí se paga por nuestros pecados, que ahí venció a Satanás, quien no lo pudo hacer caer ni una sola vez. El mismo Satanás, uno de los querubines más grandes que había, obviamente, porque él se corrompió, pero el mismo Satanás estuvo detrás de la cruz, incitando a Judas. O sea que ni aún un ser angelical, caído obviamente, entendía bien eso. Sí, el evangelio no es que nuestro evangelio es irracional, pero habían cosas que no se comprendían, no se imaginaban. Y verso 19 dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego más adelante dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, el mensaje de la cruz era algo incomprensible. Ahora, cuando estamos en Efesios 3, ¿qué otra parte del Evangelio era como un misterio que era oculto? Es lo que dice aquí mismo en el pasaje. Dice verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto también era algo como oculto, como que no se entendía. A pesar que tenemos nosotros la promesa de Génesis 12, Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pero no se entendía bien. Porque el antiguo pacto se define dentro de Israel y aún los gentiles, para gozar de los beneficios del pacto, tenían que asimilarse en cierta manera a Israel. Y no fueron muchos. Pero en el Nuevo Testamento, en la obra de Cristo, se abre la puerta, no es que nosotros somos miembros de Israel ahora, sino que tanto judíos y gentiles creyentes en el Evangelio en Cristo son hechos un solo pueblo. Son un solo pueblo. Recuerden que en el capítulo 2, en el verso 19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino dice, conciudadanos de Israel. ¿Cómo? ¿Dice de Israel? ¿Qué dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O
sea, no somos nosotros, no es que nosotros hemos sido injertados a Israel, sino que tanto judíos y gentiles, por la fe, tanto creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estamos unidos en Cristo. Somos el mismo pueblo santo y la misma familia. No hay dos familias, no hay dos pueblos. Y de nuevo en el capítulo 3, de nuevo dice, los gentiles son, no, acaba de decirse que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia, y ahora dice que somos, ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. No hay distintas promesas, es un solo pueblo. Y siempre fue ese el diseño de Dios. Ahora, solo mencionarlo, pero para los que quieran revisar luego en el libro de Daniel, del mismo modo el reino de Dios era un misterio. Porque por eso hasta ahora muchos piensan en el reino de Dios. Los judaizantes dicen que es Israel. Y los dispensacionalistas también dicen que nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento es como una especie de lapso en el cual Dios está salvando gentiles, pero después va a establecer su reino con Israel. No. En Daniel claramente tú puedes ver que, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño, que él se olvida de la imagen, ¿no? Una imagen compuesta de distintas partes, forma de hombre, digamos, pero con distintos metales preciosos. Él hasta se olvida del sueño, y en la explicación, porque creerán o no esa imagen, es parte del Evangelio. Porque en la explicación Daniel les dice lo siguiente. Nadie le podía explicar. Los sabios se reunieron y le dijeron, dinos el sueño, y nosotros te decimos qué significa. Y él les dice, ustedes saben mucho, pero el sueño se me fue, ni me acuerdo del sueño, así que me tienen que decir el sueño y la interpretación. Se las puso difícil. Y al no hacer eso, iba a matarlos a todos los sabios. Miren esta parte, hermanos, que bueno, en Daniel 2, verso 18. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Miren, para que pidiesen misericordias a Dios, del Dios del cielo, sobre este ¿qué? Misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, Dios le da a Daniel un entendimiento de todo lo que está por venir. Y si me acompañan directamente al verso 44, no tengo el tiempo para entrar en este pasaje, pero en la explicación le dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Para todos los que han leído este pasaje y verán que todos los comentaristas están de acuerdo que se refiere primero a Babilonia, después al imperio medo-persa, después a Grecia y después a los romanos. Quiere decir que Dios iba a levantar un reino, un reino que nunca sería jamás destruido, que es como una roca gigante que hiere a la piedra, a la imagen, y esa roca es hecha un monte, un reino que llena toda la tierra. ¿Cuándo iba a pasar eso? Cuando el imperio romano estaría vigente. ¿Y por qué dicen los días de estos reyes? Porque cada imperio arrastraba algo del imperio anterior. Los persas de los babilonios, después los griegos tomaron de los persas. Ustedes recordarán que el mismo Alejandro el Grande, él era fanático de la cultura persa. Él mismo es el primer griego que quiere venir a ser como un rey persa. Y eso causa conflicto dentro de la misma cultura griega, porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Y después los romanos también asimilan de la filosofía de la cultura griega. Y ahí aparece este reino. Y yo, al leer Daniel, hermanos, es lo que yo veo que Daniel, en las distintas revelaciones que Dios le da, en algún momento él queda como muerto. Son cosas que
que van más allá de lo que él podía entender. Pero algo que siempre me llamó la atención desde la vez que lo pude ver, es que Daniel no le llama al reino de Dios, no le llama Israel, como siempre se hacía en el Antiguo Testamento. Él le llama el reino de los santos. El reino de los santos. Ya no más se le identifica con la etnia o con la nación de Israel, sino con los santos. Volvamos a Efesios para apurar, hermanos. Hermanos, este misterio es revelado por el Espíritu Santo, como dice, ya hemos leído en el capítulo 3, verso 5, porque el Espíritu Santo es el que es Dios y tiene el poder de que a esta mente, este corazón nuestro tan limitado, de impregnarle la verdad, de comunicar la verdad de Dios, en algunos casos de manera audible con los apóstoles, Dios les habló, les inspiró, Dios habló o respiró, expiró la palabra de Dios a ellos, lo que se conoce como revelación especial. A nosotros el Espíritu Santo nos ilumina para entender. Se puede usar la palabra revelación, pero en nuestro caso simplemente el Espíritu Santo nos ayuda a comprender estas cosas gloriosas. No a revelarnos algo nuevo, sino a comprender lo que ya ha sido revelado. El Espíritu Santo también nos ayuda a recordar, ¿verdad? Porque no solamente nos hace entender, sino que cuando nos olvidamos, el mismo Señor le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que habrán de decir. El Espíritu Santo les va a hacer recordar en ese momento. Y el Espíritu Santo sirve en su poder, en su gloria, es Dios en nosotros para guiarnos. Entonces, hermanos, la inclusión de los gentiles se resalta aquí como parte de ese misterio que no era tan comprendido que él viene compartiendo desde el capítulo 2. Coherederos del mismo cuerpo. ¿Y todo eso por qué, hermanos? Porque ustedes recordarán que cuando estudiamos el capítulo 1, a ver, ¿quién me dice, según el versículo capítulo 1, verso 10, qué se propuso Dios? Está ahí la respuesta. Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y eso implicó, por su gracia, salvar hombres de todas las etnias. Y ahí se cumple donde de todas las naciones vendrán al monte de Sión. Ya no al monte de Sión que está en Israel, sino al monte de Sión que se habla en Hebreos, que desciende de arriba. Y vendrán y le adorarán. Definitivamente no dudo que en el Antiguo Testamento el deseo de Dios era que las naciones vayan a Jerusalén y vean al Dios verdadero, pero Israel falló en términos generales en dar un testimonio al mundo. Más bien cayó en idolatría, se iba tras los dioses del mundo. ¿Qué testimonio dio? Pero Dios sabía que eso era un anuncio, y definitivamente Dios lo iba a cumplir en Cristo. De Dios esperamos la nueva Jerusalén, no es la que está allá. Nos hemos acercado a este monte, no al monte Sinaí, pero es el cumplimiento en Cristo de todo lo que Él anuncia en el antiguo pacto. Terminamos con esto rápidamente. La labor de comunicar el Evangelio, hermanos. En Cristo Dios va a reunir todo. Es más, cuando nosotros vemos las bestias en los sueños de Daniel y vemos la humanidad, ¿cómo andan los reinos de esta humanidad? Andan en pleito todo el tiempo. Aún dentro de un país todo es pleito. Y eso que, por ejemplo, en el libro de Daniel se nos habla de la influencia de potestades, de seres espirituales, llamados potestades, muchos de enemigos de Dios, influenciando naciones. En esa enemistad, en ese pleito, ¿no? En lo único que están de acuerdo las naciones y sus gobernantes es en estar en contra de Cristo, del ungido de Dios, como dice el Salmo 2. Pero entre ellos se comen, son como bestias salvajes que se devoran a sí mismas.
Este evangelio de reunir todas las cosas en Cristo, redimirlas, hacerlas nuevamente de Cristo, Dios las comunica a través de servidores. Por eso Pablo dice, verso 7, del cual fui hecho ministro. La palabra ministro es un servidor, un esclavo. Es un servidor que están sirviendo por gracia de Dios, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Por qué el poder? Ahora menciona. Hermanos, porque un servidor del Evangelio como es Pablo y como ahora es cualquier pastor que realmente quiere servir a Dios, necesita del poder de Dios. Para que tengan una idea, si quieren apunten 2 Timoteo capítulo 1, verso 18. Recuerden que en el contexto ya Nerón estaba en el poder y ya estaba en el tiempo donde él comienza a perseguir y ya se está desquiciando Nerón, el emperador, en su persecución contra los cristianos. Pablo le dice en el capítulo 1, verso 8, le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Acá está hablando ya de la segunda cárcel, no de la primera cárcel, de la segunda cárcel donde él ya va a morir. Él va a ser ejecutado. Dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios, ese poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que nos fortalece, nos alienta para seguir a pesar de la adversidad. Y en el caso de Pablo, él estuvo expuesto a las adversidades más tremendas. Por eso es que él habla del poder de lo que Dios lograba en él. Imagínense, él fue apedreado y se levanta. Y él quiere seguir predicando, pero lo tienen que enviar a otra ciudad. Le muerde una víbora y todo el mundo dijeron, este hombre un pecado cometió contra los dioses. Y sacude la víbora y sigue. Ese hombre, ese es el poder de Dios, hermanos. No es ese poder de Dios que falsifican ahora con tantas piruetas y cosas que... No, es un poder que tenían ellos para perseverar en el Evangelio y perseverar anunciando el Evangelio. Estos medios que Dios usa para comunicar el Evangelio, verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los santos. Ellos se consideran indignos. Pablo se consideraba, esa expresión, soy el más pequeño de todos los santos. Y no es que él medía 1,20 m. Él no está hablando de su tamaño físico, su indignidad. Él había perseguido a la iglesia de Cristo. En los siervos que comunican el Evangelio, tú siempre vas a detectar algo y es la humildad, la indignidad que ellos tienen. ¿Cuántas veces uno dijera, mejor que otro lo haga? Y Dios le concede la gracia, dice, me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. El anunciar es una gracia entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y este es el punto central, hermanos. El evangelio se trata de las inescrutables. Miren que no dice riquezas en Cristo, porque quizás pudiéramos separar a la persona de la riqueza. En Cristo hay riqueza. Y ese es el daño que hace el evangelio de la prosperidad hoy en día. Los que anuncian riquezas de Cristo o en Cristo. Pero otra cosa es las riquezas de Cristo mismo, o sea, la persona y su obra. En eso falla el evangelio de la prosperidad y desvía millones porque la gente busca las riquezas que puede dar Dios en vez de buscar en Cristo su riqueza, su tesoro. Y llegará el día, confiamos, que nosotros veamos a Cristo como lo más valioso, que yo sé que por ahí de pronto cantamos calles de oro, mar de cristal, y de hecho, hermanos, los nuevos cielos y la nueva tierra va a ser algo glorioso. Pero nada se compara a la gloria, a la grandeza de Cristo, a la riqueza que hay en Cristo, en su ser.
Por eso en la eternidad, hermanos, entre el Padre y el Hijo había una comunión perfecta y no había nada creado, no les faltaba a ellos nada. Ellos no crearon el universo porque les faltaba cariño, vamos a crear criaturas que nos quieran. A ver si vienen el domingo a ver si dicen algo bonito de mí. En Dios no había necesidad de crear. Fue un acto de gracia, de amor, para que criaturas también disfrutaran de Él. No son las riquezas que da Cristo, sino las riquezas de Cristo, la persona de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. ¿Ven cómo menciona a Dios como creador? Y entonces él ve que su trabajo es aclarar este misterio escondido que ya ha sido revelado. Entonces por eso es que se usa la palabra evangelio, porque es el glorioso, el buen mensaje de Dios acerca de Cristo, de su obra, de su persona. Un ser de inescrutables riquezas. En su persona, sus atributos son gloriosos. Y el mensaje necesita ser aclarado, ya ha sido revelado. Pero Dios utiliza hoy día instrumentos para aclarar ese misterio, mientras el Espíritu Santo agarra esta carne afectada todavía por el pecado y le abre el entendimiento para que podamos comprender este glorioso mensaje. Sí, hermanos, porque el pecado todavía afecta nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser. No estamos muertos en delitos y pecados, pero el pecado todavía está presente en nuestro ser y afecta. Pero un día seremos librados de toda esa limitación del pecado y podremos pensar de una manera, hermanos, que ahorita ni siquiera pensamos. Podremos amar a Dios sin limitación en cuanto a nuestro ser, sin que alguien nos estorbe, sin que algo nos estorbe. No tendremos más deseo del mal, de algo malo. Pero por ahora tenemos que luchar contra eso. Entonces necesitamos que se nos aclare, y ese era el trabajo de Pablo y ese es el trabajo de los pastores, comunicar el evangelio y explicarlo, aclararlo. No como ellos recibiendo revelación, sino según lo que ya ha sido revelado. Veía, hermanos, no sé si alguno de ustedes conoce lo que son los casos, los niños, las personas savant. Son personas que tienen normalmente discapacidades mentales, tienen problemas, a veces tienen un autismo severo, pero por otro lado son genios. Yo recuerdo el caso de un niño que tenía un autismo tan severo, es adoptado por su abuela, el niño no podía hablar ni caminar, y era como una plantita, pero ella no se cansaba, le tocaba himnos en el piano, etc. Un niño que no hablaba, ya tenía 18 años, era un joven ya, y estaba afectado su cerebro, todo su ser, y de pronto un día la abuelita escucha que alguien está tocando el piano y se asusta, pues dice que si yo estoy sola acá con este chico. Y cuando viaja es él cantando himnos. ¿Cómo alguien con tal daño puede tener, ni yo con este cerebro, que no digo que es grande, sino yo que no puedo tocar el piano? Ojalá pudiera tocar, porque aquí tenemos un piano que no se aprecia, sino que no tengo tiempo. Pero gente así, veía el caso de 2 hermanas gemelas, no sé si ustedes alguna vez vieron acá en Estados Unidos, que son hermanas que nunca olvidaban, muchas cosas no olvidaban, eran genios, las 2 gemelas. Tenían problemas, tenían cierto grado de autismo, pero en otras cosas eran genios. Tú le podías preguntar qué comiste el 15 de abril de 1993 y ella te decía, nosotros desayunamos ese día esto, almorzamos esto y cenamos esto. ¿Qué día cayó el 14 de agosto de 1978? Te decían, cayó jueves. No habían ido ni a la universidad. Dándonos Dios muestra de que aún nuestro intelecto está limitado y que hay personas que nos van a mostrar que veía a una niña tendría ¿qué? 4 o 5 años jugando ajedrez. Si hubiera jugado con ella hubiera pasado la vergüenza más grande. Una niña tremenda.
Una ratoncita, ni se sentaba bien. Entonces nuestro entendimiento, todo todavía está afectado, pero Dios por su Espíritu está venciendo. ¿Y cuál es el propósito de todo esto, hermanos? También, como dice ahí el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, por causa de la gracia de Dios, en Cristo Él ya nos sentó en lugares celestiales, como dice en el capítulo 1, en el verso 3. Por la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, Él ya lo resucitó a Cristo, como dice en el capítulo 1, verso 20 y 21, y lo exaltó, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poderío, autoridad y señorío. Y la iglesia es un instrumento para mostrar ¿qué? La sabiduría de Dios, cómo Dios armó este plan desde la eternidad y para avergonzar esas potestades superiores. Y luego, no vamos a entrar a ese tema, pero recuerden que en el capítulo 6 se nos va a recordar de estar vestidos de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y de nuevo dice, sino contra principados y potestades. Pablo está haciendo, hermanos, en resumen, le está haciendo a esta iglesia con mucha sabiduría y mucho cuidado entender que hay una realidad espiritual. Él no los está introduciendo en cosas como lamentablemente muchos se meten a la supuesta llamada guerra espiritual, a estudiar las profundidades de Satanás y muchas de esas cosas. No. Pero a la vez, Pablo no deja a la iglesia en ese racionalismo como que no existiera nada sobrenatural. No, les está haciendo conocer que hay una realidad. Se las menciona. No. Él quiere que su vida de ellos esté centrada en Cristo. Edificados en Cristo. Y le dice, pero hay una realidad espiritual. Y Dios a través de la iglesia muestra su sabiduría, que los hombres de este siglo no conocieron, si no hubieran condenado al Señor, no le hubieran dado muerte. Es una sabiduría por la cual no se conoce la salvación, sino es la sabiduría de Dios de hacer todas estas cosas. ¿Y por qué? Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él decidió eso. Y por ello estamos en Él. Les invito a ponerse en pie.